Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Muy linda canción, muchas gracias. Nos hace poner nuestras mentes en donde debe estar, en ese futuro glorioso que tenemos con el Señor. En realidad, en esta tierra nuestro tiempo dura poco. Y si nosotros estamos aferrados solamente al vivir aquí, hemos hecho una inversión muy mala. La inversión es el vivir aquí de tal manera que podamos disfrutar de la vida que Dios nos promete dar cuando lleguemos a nuestro hogar, eterno hogar, más allá del sol. Quiero que abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 2, de nuevo. La semana pasada lo hicimos y hoy quisiera, ¿qué les parece? Enfocarme en un solo versículo. Este es uno de esos sermones de un solo versículo. Quiero que miremos rápidamente el verso 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Observen la primera frase del verso: al oír esto. ¿Qué fue lo que oyeron ellos que causó que los corazones de ellos se compungieran? Muchas veces nosotros leemos la Biblia y pasamos por encima, ¿verdad?, de las cosas que leemos y no nos detenemos a reflexionar en ciertas cosas. Hoy quiero que ustedes vean qué fue lo que llevó a estas personas a preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que los hizo a ellos sentir ese pesar, ese dolor en el corazón? Ahora, quiero que observen bien que la Escritura dice: al oír esto, nos está llevando a lo que viene antes. Las palabras del apóstol Pedro. Todos ustedes recordarán que en el primer Pentecostés, después de la resurrección de Cristo Jesús, los apóstoles estaban reunidos aparentemente en el templo, porque era una multitud inmensa la que los estaba oyendo predicar. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ese Espíritu Santo era la promesa que Jesús les había dado en Hechos el capítulo 1, verso 5, cuando les dice: ustedes van a recibir poder, o el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes dentro de no muchos días. Cristo Jesús cumplió la promesa y efectivamente el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo que Pedro habla, no lo habla de sí mismo. Lo que Pedro habla, lo habla del Espíritu Santo. Todo camino hacia Dios comienza a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo que la Escritura llama el Evangelio, las buenas noticias en Cristo Jesús. Y aquí comienza Pedro a predicarles, y como todos ustedes saben, la semana pasada hablamos un poquito de eso, menciona 5 o 6 puntos relacionados a lo que nosotros consideraríamos hoy como el Evangelio. Les dice: bueno, Jesús de Nazaret vino con poder y prodigios y a hacer señales, de tal manera que él probó ser de Dios. Este Jesús no era un mago cualquiera. Estos milagros no procedían de ningún otro poder, sino del poder de Dios. Estos milagros confirmaban que él era quien decía que era. Y dice la Escritura: y ustedes lo asesinaron. ¿Se pueden imaginar ustedes a esas personas oyendo esto? A quien vosotros prendisteis y entregasteis. Cuando vamos al verso 36, nos damos cuenta que la acusación es fuerte. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero dice que este Jesús, conforme a las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, resucitó de entre los muertos.
Y su resurrección no fue como a la que Jesús hizo cuando anduvo en este mundo, porque las personas resucitaban pero volvían a morir. Jesús resucitó para nunca más morir, dice la Escritura. Y después de eso dice, después de su resurrección fue exaltado. Y yo sugería la semana pasada que esto tenía un doble significado. Obviamente en el monte de la transfiguración los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo. Es decir, que Jesús fue a sentarse a la diestra de Dios en el cielo. Pero ¿saben qué? Hay otro significado a esto. Cuando la Escritura dice que Jesús fue exaltado, no solamente está hablando del cuerpo físico de Él, está hablando a un nivel de autoridad. En Efesios el capítulo 1 dice que fue puesto sobre toda potestad y todo principado y toda autoridad y es puesto sobre todo nombre. El apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 2 dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, que nadie puede ser más exaltado que Él. Y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y todo nombre y todo hombre confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación de Jesús. Es decir, cuando nosotros cantamos ese himno de es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Estamos diciendo lo que dice la Escritura. Jesús es exaltado sobre todo nombre y sobre toda autoridad. No hay nadie quien esté sobre Él en posición y en autoridad, dice la Escritura. Y le dice después la gran confesión. Este Jesús que ustedes mataron, dice, Dios lo ha hecho el amo de toda la creación. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo le llama el autor de la vida. Mataron, dice ustedes, al amo, al dueño de todo. Dice, y mataron también a quien Jesús elevó, a quien Dios elevó como el Rey. Eso es lo que se llama, lo que aparece ahí en la palabra Cristo, el ungido como Rey. Cuando ascendió a los cielos, dice, se sentó en el trono de David y comenzó desde ese momento en adelante a reinar sobre sus súbditos, sobre aquellos que efectivamente lo reciben a Él como Señor y como Cristo, es decir, como amo y como Rey. ¿Hay alguien más importante que Jesús? No lo hay, no lo hay. ¿Hay alguien que esté sobre Jesús en autoridad? No lo hay, ni en este planeta, ni en el sistema solar, ni en la Vía Láctea, ni en el universo. La Escritura dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir, ya no hay más espacio para exaltar a Jesús de Nazaret. Entonces quiero decirles a ustedes, ¿qué pensaron estas personas cuando oyeron el gran error que habían cometido? Les sugiero a ustedes que piensen por un momento lo siguiente. Estas personas que estaban oyendo predicar, en su mayoría, eran personas que habían experimentado lo que nosotros conocemos hoy como los sufrimientos de Jesús hasta la cruz. Estas personas habían estado presentes en muchos momentos claves en este proceso de juicio inmoral e injusto que le hicieron a Jesús. Estas personas, manipuladas por los dirigentes judíos de Israel, entregaron a la muerte a Jesús. Mateo llega a decir que todo el pueblo de Israel estuvo en una manera u otra involucrado en la muerte de Jesús. Quiero que ustedes abran sus Biblias en Mateo en el capítulo 27 y creo que lo van a encontrar ahí también en la pantalla. Aquellos que no tengan Biblia o que quieran leerlo directo de la pantalla. Mateo capítulo 27 y vamos a leer versos del 15 al 26. Dice la Escritura, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen,
Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas que ver nada con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, observen, todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, escuchen bien esto, todo el pueblo, no los principales sacerdotes, sino todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, dice la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, cuando digo que eran manipulados por los líderes, le hicieron creer a ellos que Jesús era un blasfemo, que se hacía ser divino, que dijo que iba a destruir el templo físico y en 3 días lo iba a levantar. De eso lo acusaron. El pueblo se volvió ciego, lo que hoy día se llama una turba violenta, un grupo de personas agitadas que pierden la habilidad del raciocinio. Y ya no estaban razonando de que este hombre era inocente de lo que le acusaban, y más que eso, aun cuando fuere culpable, ellos estaban echando sobre sí la culpa de la muerte de una persona, sin haber escuchado bien lo que estaba pasando. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera partícipe en la muerte de alguien, yo me sentiría mal, para serles franco. Esa es la razón por la que no soy soldado. No sé si soy capaz de matar a alguien. No sé si soy capaz aún en defensa propia de hacerlo. Tal vez sí, quién sabe. No se me ha presentado esa oportunidad. Y Dios quiera, nunca se me presente. Pero aún así, en esas circunstancias, el hecho de que mis manos se llenen de sangre, para mí sería un problema traumático. Y estas personas, aún conscientes de que Jesús no les había hecho nada en lo personal a ellos, dice: sean crucificados. ¿Y saben qué pasó? Al final fue crucificado. Y lo que ellos dicen ahí es muy triste. Dice que la sangre de Jesús sea sobre ellos y sobre sus hijos. En otras palabras, nosotros nos hacemos responsables de la muerte de este hombre, porque este hombre es digno de muerte porque blasfemó en contra de Dios. Entonces, cuando Pedro está hablando de estas cosas, estas imágenes se le vienen a los que están oyendo la predicación de Pedro. Estas imágenes de haber entregado a un hombre inocente, pero no solamente eso, ahora se dan cuenta que aquel hombre inocente era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, Dios encarnado, el soberano de los reyes de la tierra, el más grande y sublime ser humano que ha pasado por este planeta, que ha sido exaltado hasta lo sumo por Dios y que es Dios mismo.
Y se acuerdan de una cosa más todavía. Ahora confirman que Jesús es el Mesías, pero ¿saben? Esto es lo que ellos sabían del Mesías. Sabían que iba a venir este Mesías un día e iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces ahora ellos se dan cuenta de que además de ser asesinos, asesinaron al Hijo de Dios. Y además de haber asesinado al Hijo de Dios, ahora ellos eran reos de la ira de Dios porque se habían convertido en enemigos de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo cada vez que leo esa parte en Hebreos que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, me tiembla todo. No le tengo miedo a ningún ser humano. Pero cuando me dicen que soy reo de la ira de Dios, eso me hace temblar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos estaban pensando que habían matado a un blasfemo, pero los blasfemos eran ellos. Ellos pensaban que estaban castigando a un sacrílego, pero los sacrílegos eran ellos. Ellos creyeron que estaban acabando con un profano, pero en realidad ellos estaban profanando al santo y al justo de Dios. Creían que al enviar a Jesús a la cruz estaban agradando a Dios, pero ahora se dan cuenta que eran realmente enemigos de Dios y eran puestos en juicio de parte de Dios. Lo que merecían ellos como castigo era el juicio y la destrucción. Y si Dios no fuera un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de gracia, la respuesta de Pedro cuando ellos preguntan ¿qué haremos? Les hubiera dicho, no pueden hacer nada. Nada más siéntense ahí a esperar que la ira de Dios venga sobre ustedes. Pero Dios no es así. La Escritura dice que Dios es rico en misericordia. Dice que el mismo Jesús a quien ellos crucificaron era un hombre lleno de gracia y de verdad. Y por esa razón vemos en el versículo 7 la reacción de ellos. Se compungieron de corazón. Verso 37. En la Dios habla hoy se nos dice que cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente. La Nueva Versión Internacional dice que cuando oyeron esto, se sintieron profundamente conmovidos. La Reina Valera actualizada dice que cuando oyeron esto, se afligieron de corazón. Y otras versiones dicen que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y que al oír ellos todos sintieron un profundo remordimiento en el corazón. Y buscaron la solución desesperadamente. Varones hermanos, metimos la pata pero bien metida. Matamos al Hijo de Dios y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? En este punto alguien podrá decir, sí, está hablando de que estas personas que estaban ahí presentes fueron culpables de la muerte de Jesús, pero yo no estaba ahí. Yo no estuve en Jerusalén en la época que mataron a Jesús. Y si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado eso porque yo hubiera defendido a Jesús o hubiera dicho, no lo maten. Yo no hubiera puesto mi voto en contra del Mesías, el Salvador del mundo. Jesús le dice a los judíos de su época, ustedes han matado a todos los que Dios ha enviado. Ustedes mataron a todos los profetas. Ustedes son descendientes de aquellos que mataron a los profetas. Y ustedes dicen ahora, oh no, nosotros no haríamos eso. Imposible que nosotros matemos a los profetas de Dios. Esa generación fue la que lo crucificó a él. Así que ojo, probablemente si nosotros hubiéramos estado físicamente ahí, hubiéramos dicho, crucifícale también. Pero hay algo más todavía. Escuchen bien esto. Jesús no tenía necesidad de venir
a este mundo a morir. Jesús, como dije anteriormente, aun cuando hubiera venido como hijo de Dios, como ser divino, tenía defensas. Cuando llegan a prender a Jesús, cuando lo llegan a apresar, venía la turba en contra de él y el apóstol Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados del templo. Y Jesús lo reprende. Y esto es lo que le dice. Escuchen bien ustedes esto. Ustedes no creen que si yo quisiera ahora mismo, no le oraría yo a mi Padre y me enviaría a Él a más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan. No sé ustedes, pero yo creo que estarían esos judíos que lo llegaron a apresar y los soldados romanos que los estaban respaldando en serios aprietos si tuvieran que enfrentar 72,000 ángeles. 12 legiones, Jesús dice más de 12 legiones, es decir, más de 72,000 ángeles que vinieran a defender a Jesús. Mis hermanos, Jesús no era una víctima de las circunstancias. Jesús no era un ser impotente ante aquellos que lo llegaron a apresar. Él podía llamar a su Padre para que lo defendiera. Creo yo que la clave para entender por qué Jesús murió se encuentra en el verso 23. Dice que a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y voy a tratar de explicar un poquito esto. Cuando dice que este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o como nos dice Dios habla hoy, conforme a los planes y propósitos de Dios, fue entregado. O como nos dice la Nueva Versión Internacional, que Jesús fue entregado conforme al determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Lo que está diciendo el texto es que, número uno, Dios lo sabía, y número dos, era el plan de Él, era el plan de Dios, que Jesús viniera a morir. Entonces, lo que hicieron los israelitas y los soldados romanos realmente fue jugar a ser malos. Ellos fueron moralmente responsables por la muerte de Jesús, pero en el fondo era el plan de Dios que así fuera. Dios quiso matar a su Mesías, pero ¿por qué un Dios bueno y amoroso le haría esto a sus hijos? Y la respuesta es, porque nosotros éramos pecadores y éramos reos del juicio y de la ira de Dios. La Escritura dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque solamente hubiéramos cometido un solo pecado en este mundo, dice la Escritura, Dios en busca de llevarnos a nosotros al cielo, hubiera de todas maneras enviado a su Mesías a morir por nosotros. Primera de Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo da su versión de lo que es el Evangelio. Es el mismo Evangelio, obviamente. Pero escuchen cómo lo pone. Creo yo que nosotros necesitamos oír esto también. La misma acusación que hizo Pedro a esos judíos es la misma que nosotros vemos en el Nuevo Testamento hacia nosotros los que no somos judíos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, que este no era un mensaje original de él. A él le dieron este mensaje. Que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta ustedes lo que estoy diciendo? Jesús murió por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron los que clavaron en la cruz a Cristo. Porque en un mundo perfecto en donde no hubiera habido pecado, Dios no hubiera tenido necesidad de enviar a su Hijo a rescatarnos. Es porque nosotros pecamos que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro nos lo dice de esta manera en Primera de Pedro, el capítulo 3 y verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, es decir, el que es recto, por los injustos, los que no somos rectos. ¿Con cuál fin? Para llevarnos a Dios. ¿Cuál era la meta? Venir a morir por nuestros pecados para llevarnos a Dios, para establecer una relación de paz con Dios. Por si usted no lo sabía, o por si usted no lo sabe, antes de nuestra conversión éramos enemigos de Dios. Enemigos. No estábamos en paz con Él. Si usted todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, si usted todavía no lo ha recibido como Señor y como Cristo, usted todavía es un enemigo de Dios. No, pero yo le oro a Dios y Él me ha hecho milagros. Eso no es lo que dice la Escritura. Vamos a establecer nuestra fe en base a lo que enseña la palabra de Dios y no en base a suposiciones. No en base a lo que nosotros quisiéramos. Muchas veces queremos traer a Dios en nuestros términos. Queremos ponerle a Él nuestras condiciones. Y queremos que Él opere en conformidad a lo que nosotros queremos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Dice la Escritura que Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el que determina cuáles son las condiciones. Y mientras nosotros no hayamos recibido a Jesús como tal, nosotros todavía somos enemigos de Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios finalmente en Isaías, el capítulo 53, versos 5 y 6. Mas Él, hablando del Mesías, esto fue años antes de que Él naciera, mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, de la paz con Dios, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren el verso 6, qué lindo. Dice, todos nos descarriamos, es decir, todos estamos montados en el mismo barco. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, por su propio camino, andando según su propia voluntad. Dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sepa pues ciertísimamente la iglesia de Cristo en Miami-Dade que este Jesús de quien nosotros leemos que fue crucificado, nosotros también lo crucificamos con nuestros pecados. Nosotros también estábamos ahí diciendo crucifícale. ¿Saben por qué? Porque teníamos la gran necesidad de que muriera por nosotros para podernos dar perdón de pecado, esperanza de ir al cielo y una relación eterna con Dios. Ustedes y yo estábamos ahí también, pidiendo misericordia de Dios, pidiendo que tuviera compasión de nosotros, porque sin esa muerte nosotros seríamos reos de condenación. Un día nuestro Señor va a venir, como cantábamos, en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, a juzgar a las naciones. ¿Y saben qué pasa?
Ninguno de nosotros, si supiéramos eso con claridad y tuviéramos la certeza de que eso va a ser así, ninguno de nosotros quisiéramos encontrarnos descubiertos y desprovistos de la sangre que Cristo derramó. Ninguno de nosotros osaríamos presentarnos ante el trono glorioso de Cristo, ante el gran juicio a las naciones y decirle a Jesús: Señor, aquí vengo yo porque soy buena persona. Porque como dice Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Mientras no hayamos lidiado con el pecado nuestro y hayamos aplicado la sangre que Cristo derramó en la cruz en nuestros pecados, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en enemistad con Dios. Somos reos de la ira y de la condenación de Dios. Eso es lo que nos espera y esto es la esperanza que trae el Evangelio, porque dice la palabra de Dios que nuestro Cristo vino a morir por nosotros gustosamente, fue voluntad de Él. En una ocasión dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. ¿Quieren más muestra de amor que eso? Y se dan cuenta por qué nosotros también debemos estar diciendo continuamente: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para lidiar nosotros con el problema del pecado? Y vayamos más personal todavía. En Gálatas el capítulo 2 y verso 20, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: con Cristo Jesús estoy, dice Pablo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuchen bien, no estamos hablando ya de plural, estamos personalizando lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Dice: el cual me amó a mí, tal como soy, me amó. Y cuando yo no podía hacer nada, se entregó a sí mismo por mí. Ya no estamos hablando de que Cristo nos amó y de que Dios amó al mundo entero, dice Pablo. Dice Pablo: si yo hubiera sido el único habitante de este planeta Tierra, Dios y el Hijo de Dios de todas maneras me hubiera amado a mí y se hubiera entregado a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta de eso? De todas maneras, Cristo hubiera muerto por nosotros, dice la Escritura. Quiero terminar, iglesia, haciendo dos desafíos a ustedes. Y los dos desafíos vienen en forma de pregunta. Y tal vez esta sea la aplicación del mensaje para nosotros. Recordando nosotros el momento en que nos bautizamos. ¿Qué estábamos pensando en ese momento? Hay un himno antiguo que dice: ya estoy resuelto, ya no me demoro, voy en pos de mi Salvador. ¿Qué estábamos pensando cuando nos bautizamos? ¿Qué había en nuestra mente en ese momento? Mi preocupación es simplemente que nosotros estábamos tomando el proceso de arrepentirnos y bautizarnos, porque esa fue la respuesta que dio Pedro ahí, muy a la ligera, muy superficialmente. Estábamos nosotros realmente compungidos de corazón, estábamos apesadumbrados. Estábamos nosotros en nuestro corazón con una carga grande de que Dios mandó a su Hijo a morir por mis pecados. ¿Era eso lo que estaba en la mente? Porque quiero decirles que esta compunción de corazón que sintieron ellos es el primer paso para llevarnos a nosotros al verdadero arrepentimiento. El sentirse triste, apesadumbrado por lo que nuestros pecados llegaron a hacer en la vida del Hijo de Dios.
debe ser algo que debe estar en nuestras mentes y nos debe llevar al arrepentimiento. El apóstol Pablo dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Antes de arrepentirse, debe haber tristeza. Y se me viene a la mente un montón de bautismos que yo he presenciado en donde la persona que se va a bautizar está cerrándole los ojos a los que están ahí o está como si fuera sus 5 minutos de fama. No, la persona debía estar, Dios mío, esto que hiciste por mí es grande, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque me lavaste mis pecados. Gracias porque me veo a mí mismo en contraste contigo. Veo que siendo hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos, ahora me estás dando la oportunidad de tener relación con un Dios santo, puro. O como el apóstol Pedro que le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Es esa la actitud que nosotros tenemos cuando nos bautizamos. Y segunda pregunta, y con esto termino. ¿Ese es el mensaje que la iglesia predica? Como les introduje la semana pasada, yo tengo un gran pesar en mi corazón por mucha literatura que la iglesia produce, la iglesia de Cristo. La semana que viene vamos a hablar del arrepentimiento, del bautismo, pero quiero decirles esto. El hablar de arrepentimiento y bautismo, o como dicen algunos, de dar 5 pasos sin el Evangelio de Cristo, es producir una iglesia que no es cristocéntrica. Es decir, que cuando vamos a evangelizar a otros, en vez de apurarnos a decirle, bautízate, 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 es predicarles el Evangelio de Jesús. Y permíteme decirles esto, yo prefiero, en mi propia mente mundana, prefiero que una persona se pase un tiempo reflexionando en el paso que va a dar de entregar su vida a Cristo, a que una persona en un momento de emoción pase al frente a decir, yo quiero ser bautizado. Porque esto es igual que las bodas. En las bodas la gente está entusiasmada. Preparan la fiesta y preparan la ceremonia y los vestidos y todo esto. Pero la pregunta que siempre me hago es cuando esta persona intercambia votos con esa otra, ¿se está dando cuenta del compromiso al que está entrando, a ese compromiso de por vida que significa el matrimonio? Lo mismo pasa con el bautismo. ¿Se estará dando cuenta esta persona lo que se espera de ella después de bautizarse, lo que Dios espera después de bautizarse? Así que, hermanos, les animo a predicar el glorioso evangelio de Jesús que lo presenta a nuestro Señor como un Señor crucificado y resucitado y exaltado para que nosotros lo recibamos como tal y así podamos rendir nuestras vidas correctamente cuando nos arrepentamos y nos bautizamos para el perdón de los pecados. Acompáñame en palabras de oración. Padre amado, te pedimos que obres a través de tu evangelio en los corazones de todos nosotros. Te necesitamos ser una iglesia convertida y entregada a ti, Señor. Una iglesia que te entrone a ti como el Señor y el Rey. Y te pedimos, Padre, que también si hay alguien aquí en este salón o alguien que esté escuchando esta predicación, Padre, que tu Espíritu Santo, de la misma manera que tocó los corazones de esas personas que se entregaron a Cristo aquel día de Pentecostés, también, Señor, tu Espíritu, a través de la palabra y el Evangelio predicado, toque los corazones de ellos y los rinda completamente aquí. Que ellos puedan doblar rodilla ante el Rey aquí, para que no lo tengan que hacer cuando ya es demasiado tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias y pedimos esto. Amén.
Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.